Bien, chicos, en esta ocasión para protocolo de investigación vamos a entender cómo determinar la metodología, pero vamos a iniciar por entender el concepto de metodología. Bien, etimológicamente, metodología proviene o se subdivide en dos palabras, métodos, que significa método, y logos, que significa tratado. Entonces, la metodología como tal se entiende como el tratado o ciencia de los métodos. Aplicándolo a investigación, evidentemente, la metodología de la investigación va a ser ese tratado o ciencia de los métodos, pero que se aplican a el proceso de la investigación. Básicamente, la metodología de investigación es aquel conjunto de técnicas y procedimientos que se aplican de forma sistemática y ordenada en la elaboración de un estudio. Como tal, la metodología nos va a marcar las pautas, las estrategias, los procesos y las técnicas que debemos de realizar, es decir, el paso a paso para llevar a cabo una investigación. Durante el proceso de investigación, la metodología forma parte del trabajo en sí, constituyendo la etapa que divida a la realización del mismo, es decir, que nos va a dividir a todo el proceso de investigación por pasos o por fases y nos va a determinar qué debemos realizar en cada una de las fases, en la cual, pues básicamente el investigador decide cuál es la secuencia de técnicas que va a emplear para llevar a cabo las tareas de recaudación, orden, análisis vinculadas a la investigación, ¿sale? Entonces, la metodología es esa división de fases o de pasos que nosotros podemos ir aplicando cuando estamos haciendo una investigación. Por ejemplo, el más común o el que todos hemos aplicado incluso sencillamente en nuestros laboratorios de química es el método científico. El método científico es una metodología que nos marca las pautas o los pasos a seguir para poder hacer una investigación de tipo científica. En este caso, el método científico inicia por la primera fase, que es la observación. ¿Sale? En la observación, básicamente lo que hace es plantear el, el objetivo de la investigación. Es como en el proceso en el que nosotros planteamos el problema de investigación y en el que nosotros delimitamos nuestro tema. La observación es, recordemos que cuando nosotros vamos a investigar es porque queremos darle la solución a una problemática. Por lo tanto, el método científico inicia por la observación. ¿Por qué está pasando tal situación? ¿Por qué está dándose tal suceso? Es decir, ¿qué voy a investigar? A partir de mi observación, a partir de esa incógnita que yo tengo a resolver, observo. ¿Por qué? Ahora sí, posteriormente de la observación, el método científico en una segunda fase me dice, busca información. En este proceso, básicamente es ¿qué conozco del problema? ¿Qué hay del problema? Y si se dan cuenta y lo empezamos a hilar con lo que ya llevamos de nuestro proyecto de protocolo de investigación, vamos pasando por cada fase de manera distinta o indistinta, en el mismo orden o no, pero es al final del día existen diferentes metodologías y diferentes fases para realizarlo. Entonces me dice, busca la información, ¿por qué hay, qué sustentos teóricos, conceptuales, históricos existen sobre el problema? Posteriormente, en una siguiente fase me dice que formule hipótesis, ¿ok? Recordar que, bueno, las hipótesis son esos supuestos que yo creo o por el que yo creo que está pasando cierta situación. En una siguiente fase, experimenta. Al hablar de método científico o de investigación científica, es evidente que vamos a encontrarnos con la realización de mucha práctica porque, pues bueno, cuando yo aplico el método científico es, por ejemplo, cuando se crea una nueva vacuna, se aplica el método científico, por lo tanto, hay que hacer soluciones, investigaciones, hay que crear a lo mejor el medicamento, pero se le tiene que estar haciendo pruebas, por lo tanto, el método científico sí o sí debe pasar por todo un proceso de experimentación, de observación, de análisis, de pruebas, de errores, de, no sé, de dar un tiempo de espera y demás.
pero esto específicamente si estuviéramos haciendo un trabajo de tipo científico. Entonces, posteriormente nos vamos a una quinta fase, que es la sala de conclusión. Es decir, en la que ya recolecté toda la información, en la que ya hice pruebas, en la que ya hice análisis, en la que ya hice toda una reportería y entonces sí puedo presentar una solución a la problemática que yo estoy analizando. A eso es a lo que se refiere la metodología de la investigación, a que de acuerdo al tipo de investigación que ustedes estén realizando, elijan el método, la metodología que más se apegue a sus necesidades. Veamos que existen diferentes tipos de metodologías y para diferentes circunstancias. Tenemos, por ejemplo, el método cuantitativo, que es una metodología que nos va a llevar de la mano en sus fases a realizar estudios un poquito más cuantificables, con información o con datos estadísticos más específicos. Tenemos, por otro lado, el método cualitativo. Sabemos que lo cualitativo hace referencia a las cualidades, algo que no puedo, digamos, graficar de manera cuantitativa, pero sí que hay características, rasgos distintivos. Entonces, si mi problema, por ejemplo, este tipo de método cualitativo, perdón, lo vemos más enfocado a investigaciones de tipo social. ¿Por qué? Porque cuando yo hago una investigación de tipo social, todo lo que yo pueda encontrar va a ser relativo. ¿Por qué? Supongamos que estamos investigando el comportamiento de los estudiantes durante la pandemia. Entonces, imagínense que cada uno de nosotros lo investigamos en un área en específico. En primera instancia, las personas tienen características distintas. Entonces, eh, quizá nuestras investigaciones independientes van a tener características similares, pero no todo va a ser igual. Entonces, eh, a lo que va enfocado a los estudios sociales es que existen perspectivas. Entonces, cada uno de los que hagamos una investigación de tipo social, pues vamos a tener diferentes perspectivas, diferentes ideas, diferentes soluciones. Entonces, el método cualitativo lo que hace dentro de sus fases es llevarnos a dar una solución un poquito personal, por así decirlo, porque digamos que vamos a llegar a diferentes conclusiones, a diferencia de un método cuantitativo, porque un método cuantitativo ya estamos hablando de datos reales, de datos duros, de estadísticas, de resultados, digamos, un poquito más específicos a los que quizás todos pudiéramos llegar o decir, esta es una única solución, a diferencia del cuantitativo, que por sus características pues puede tener diferentes soluciones a partir de las perspectivas de cada uno. Por ejemplo, si hablamos de un estudio a lo mejor del machismo y del feminismo, cada uno tenemos perspectivas distintas y no podríamos llegar quizá a una misma solución. Entonces, a eso es a lo que, digamos, a lo que voy con la diferencia entre uno y otro. Por otro lado, tenemos al método inductivo, que bueno, es una metodología que se va a enfocar en lo que yo voy a ir induciendo o intuyendo a través de una problemática, que es un poquito similar al deductivo, ¿no? El deductivo nos va llevando que a partir de sus fases vayas encontrando, digamos, pistas o herramientas que vayan encajando para que tú puedas dar una solución. Por otro lado, tenemos también al método analítico. El método analítico, pues bueno, es un poquito similar al cuantitativo, vas a determinar gráficas y demás, pero bueno, no son las únicas, existen un sinfín de metodologías, pero aquí el punto es que nosotros entendamos que una metodología me va a marcar paso por paso, el paso a paso a seguir para realizar mi proceso de investigación. ¿Cómo voy a elegir de manera correcta a esa metodología? Pues a través de la esencia de mi problemática. Si mi problemática es de tipo social, me voy por el método cualitativo. Si mi problemática es de tipo experimental, me voy por el método científico. Elijo yo de acuerdo a las necesidades que tengo como investigador. Por ejemplo, les hablaba mucho acerca del método cuantitativo y el método cualitativo. El método cuantitativo, por ejemplo, en una primera fase parte de una idea, de la idea de qué es lo que está pasando, qué surge, qué necesidad hay.
para posteriormente plantear un problema. En una fase 3, revisar la literatura y desarrollar el marco teórico. Se dan cuenta aquí, en la fase 3 está realizando el marco teórico. En la fase 4, visualización del alcance de estudio. Imagínense, el método cuantitativo no delimita el problema desde el inicio, lo delimita hasta la fase 4, ¿sale? Posteriormente, en una fase 5, elaboración de hipótesis y definición de variables. Los supuestos que hay y qué tipo de personas voy a investigar, por qué y demás. En una fase 6 nos dice que realicemos el diseño de la investigación y posteriormente, en una fase 7, definir la selección y la muestra, dónde voy a aplicar encuestas, dónde voy a aplicar cuestionarios para yo obtener más información. Posteriormente, en la siguiente fase me habla de la recolección de datos, ¿sale? Como tal, buscar la información en masa. Posteriormente, en su siguiente fase nos habla de analizar la información que ya obtuve y finalmente elaborar el reporte de resultados. A diferencia del método cuantitativo que me dice que en mi fase 1 parto de una idea, después planteo el problema, pero después me voy a lo que es la inmersión inicial en el campo, es decir, planteo mi problema y me voy directamente al círculo al que yo voy a evaluar o al que yo voy a investigar. Entonces empiezo a hacer pruebas y demás. Posteriormente me voy a la concepción del diseño del estudio. Después se va a la siguiente fase, que es la definición de la muestra inicial, la recolección de datos, el análisis de datos, la interpretación de resultados y la elaboración del reporte. A diferencia del método cuantitativo, hay una característica distintiva del método cualitativo. El método cuantitativo, si se dan cuenta, es lineal. El método cualitativo nos permite regresarnos y regresarnos a las diferentes fases. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que yo vaya encontrando, al ser cualitativo, yo puedo regresar a las fases y replantear mi idea y replantear las estrategias que estoy tomando. Entonces, es muy importante siempre saber definir qué tipo de estudio es el que estoy realizando para entender qué tipo de método puedo aplicar en mi investigación. Bien, dentro de lo que es la misma metodología, como una siguiente fase del protocolo de investigación, también tenemos que armar nuestro plan de trabajo. Y bueno, ¿cómo es que armamos nuestro plan de trabajo? La metodología como tal, como se los explicaba anteriormente, son las fases a seguir para hacer ya la investigación. Recordemos que primero es el protocolo de investigación, que es apenas la idea de lo que quiero hacer, describir en el protocolo qué es lo que quiero hacer y luego ya implementar la metodología para desarrollar todo ese conjunto de estrategias para encontrarle una solución a mi problemática. Por lo tanto, a través de las diferentes fases que yo tengo que realizar en la metodología que elegí, debo evidentemente agendar un plan de trabajo o lo que conocemos comúnmente como un cronograma de actividades. Dentro de un cronograma de actividades, lo que yo hago es listar las actividades que voy a realizar y enfatizar el tiempo que me voy a tardar en realizarlo. De esta manera, al yo generar un cronograma de actividades, yo puedo dar un tiempo estimado en cuánto terminaría mi investigación. Recordar que puedo hacer una investigación en meses e incluso en años. Entonces, el plano, el cronograma de actividades nos permite visualizar el tiempo que creemos que vamos a tardarnos en realizarlo y tomar en cuenta siempre que a lo mejor cuando realizamos un proyecto de investigación lo hacemos en tiempos extemporáneos. Entonces, eso es lo que le va a dar el tiempo real al proyecto en cuanto a su realización. Entonces, pues bueno, el cronograma de actividades, pues es básicamente el agendar de alguna manera cada una de las fases que yo voy a realizar en mi investigación. Por ejemplo, tengo aquí uno, selección y delimitación del tema, las 2 primeras semanas de marzo, para hacer el planteamiento del problema en la tercera semana de marzo y determinar una justificación en la semana 4 de marzo. Si se dan cuenta, estoy empleando un mes simple y sencillamente para estructurar
qué quiero investigar, qué es lo que voy a investigar, el planteamiento del problema y el por qué lo voy a investigar. Entonces, posteriormente, formulación de objetivos generales y específicos la primera semana de abril. El diseño de la investigación se crea en la segunda semana de abril y el marco histórico en las 2 últimas semanas de abril. Y así sucesivamente, pero todo enfocado a nuestros tiempos y al tiempo que nosotros sabemos que nos vamos a tomar en realizar cada una de las fases. Obviamente, no es el tiempo más, digamos, si determinamos 6 meses para el proyecto, puede que nos tardemos un poquito más o que nos tardemos un poquito menos, pero al menos es un preámbulo o pues un periodo que yo creo estimado para realizarlo. A eso es a lo que vamos con un cronograma de actividades, que lo ideal es realizarlo al finalizar el protocolo de investigación. ¿Por qué? Porque, pues bueno, dentro del protocolo yo ya elegí la metodología que voy a utilizar y bueno, a través de ya sé qué fases o por qué fases voy a tener que pasar para llegar al fin de mi proyecto de investigación. Por lo tanto, pues bueno, puedo ir determinando, calculando el tiempo estimado que yo me tardaría en realizar cada una de las fases, vaya. Y pues bueno, ya para cerrar esta parte y para continuar con el proyecto, requiero que por favor en un solo documento ya estén las correcciones que se les hicieron la semana pasada y integren por favor en una siguiente página metodología. Van a ustedes a investigar los diferentes tipos de metodologías y sus características y van a elegir la metodología que ustedes creen que se adapte más a su proyecto de investigación y me van a describir o redactar el por qué. Por ejemplo, van a escribir la metodología que se empleará para este proyecto será el nombre de la metodología y por qué. ¿Por qué cada una de las características se adapta a su proyecto? ¿Sale? En una cuartilla me van a describir o redactar por qué ustedes van a utilizar esa metodología o qué acciones realizarían en cada una de las fases, ¿sale? Esa sería la actividad o el trabajo para esta semana en protocolo de investigación. Muchas gracias chicos y que tengan excelente fin de semana.